Buenos días a todos. Buenas. Hoy estreno la tablet nueva porque me caí por la escalera después del evangelismo y la rompí. Pero me salvó porque al tenerla en la mano no me choqué mucho con la muñeca. Bueno, eso pasa por subir la escalera mirando a tu hijo detrás y piensas que hay un escalón, pero no había. Pero bueno, todo el mundo preguntándome, ¿estás bien? Sí, me duele más el bolsillo. Bueno, hermanos, en esta mañana me gustaría empezar haciendo una pregunta. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Amén? Porque Jesús en una ocasión, una de las tantas ocasiones en las cuales se encontró rodeado, dice la palabra, de mucha gente, le decía a todos, y lo podéis leer en Lucas capítulo 9, del 23 al 25, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? La palabra dice que estaba constantemente rodeado de gente y que le seguía a mucha gente, pero de esta mucha gente que le seguía a Jesús, solo una pequeña parte le seguía con la intención de escuchar sus enseñanzas, de ser, de aprender al lado de su maestro. ¿Por qué? Porque muchos de los que seguían a Jesús le seguían porque querían un milagro, querían recibir un milagro de sanidad. Quizás un favor, un milagro en su casa, en su familia. Quizás tenían hambre y lo que querían era que Jesús multiplicara los panes y los peces para que ellos pudieran comer y darle de comer a sus hijos. Algunos querían seguirle a Jesús y le seguían, pero de lejos. Algunos lo seguían de noche para no ser vistos. Algunos le seguían, pero poniendo condiciones. Te sigo, pero si antes hago cosas que han quedado pendientes en mi vida. Pero Jesús, si podemos decirlo así, leyendo este versículo, puso, vamos a decir, 3 condicionantes, ¿vale? Las vamos a llamar de esta manera. Para los que realmente le decían al Señor, sí, quiero seguirte, quiero ir detrás tuya. Y son negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. ¿La primera cuál es? Negarse a sí mismo. La segunda, tomar su cruz cada día, no solo una vez. ¿Y cómo? Y seguirle. ¿Amén? ¿Estáis despiertos? Ahora, ¿por qué Jesús pone esas condicionantes? Porque quien quiere seguir a Jesús, quien quiere ir detrás de Jesús, debe de hacerlo de la misma manera en la que Jesús lo hace. Debe de hacerlo a la manera de Jesús. No lo puede hacer a su manera. No puede poner sus condiciones. No lo puede hacer en su tiempo, ahora no, mañana. Sino que lo tiene que hacer en las condiciones que Jesús pone, en la manera que Jesús marca, porque seguimos sus huellas en la arena. Y si queremos pisar las mismas huellas, tenemos que caminar donde Él anda, en la manera en la que anda y en el momento en el que Él quiere que andemos, porque el viento sopla y se lleva las huellas. O el agua llega y borra el camino que el Señor había trazado, porque se pasó el tiempo ya. Ahora, eso es algo voluntario. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, estas son las condiciones. Ahora, si no queréis, quédate de lejos, escóndete por la noche, sigue poniendo tus condiciones, pero no me estás siguiendo a mí. Jesús nunca ha obligado a nadie a seguirle. No lo vemos persiguiendo a nadie, ni intentando convencer.
Jesús predicaba, Jesús mostraba el poder de Dios y Jesús hacía milagros, Jesús amaba, Jesús servía a la gente, Jesús estaba con las personas, se preocupaba de las personas, pero quien quería seguirle siempre lo dejó muy claro, es decisión tuya. Es algo completamente voluntario. No es nada impuesto, pero si quieres hacerlo, Jesús te dirá cómo tienes que hacerlo. Amén. Así que vamos a mirar esas tres condicionantes, no sé cómo llamarla, estos 3 puntos, ¿vale? Primeramente, negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo. ¿Qué puede significar negarse a uno mismo? Negarse a uno mismo no significa anularnos. No significa renunciar a nuestra personalidad o a lo que tenemos o a lo que hemos alcanzado hasta ahora. Negarse a uno mismo no tiene por qué ser algo material. Dejar una posesión o algo que tenemos. Ni tampoco negarse a uno mismo es suprimir nuestra forma de ser, rechazando la forma en la que Dios nos ha hecho. Porque Dios nos llama tal y como somos. Nos ama tal y como somos, nos usa tal y como somos. Así nos ha hecho con esa forma única, somos tan especiales cada uno de nosotros, únicos, diferentes, con nuestra personalidad, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras experiencias, nuestros errores cometidos, incluso nuestras posesiones y nuestro trabajo. Dios lo usa todo esto para bien. Amén. Dios lo usa porque te ha hecho así, te ha dado lo que te ha dado para usarlo para bien en tu vida, incluso para la extensión del reino de Dios. Así que negarse a uno mismo no significa anular todo esto, ¿cierto? Dice Filipenses capítulo 3 versículo 8, podéis decir amén de vez en cuando. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Qué bonito este versículo. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Pero el apóstol Pablo aquí nos está diciendo: renuncio a todos los estudios que he hecho, renuncio a todo lo que tengo, renuncio a todo lo que he logrado hasta este momento. No es lo que está diciendo para ganar a Cristo, no, porque Cristo ya lo tenía en su vida. Él ya había ganado a Cristo en su vida tal y como era, con lo que había hecho y con lo que era. Simplemente ya no estimaba todo esto como lo hacía antes. Amén. Ya no estimaba todo esto que estaba en su vida, que no eran otras cosas, que cosas terrenales, un juego de palabras. No le daba el mismo valor. No lo estimaba de la misma manera. ¿Por qué? Porque todo pierde sentido y todo pierde valor cuando llegamos a conocer a Jesús. Porque si comparamos el conocimiento de Cristo con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que hemos hecho, con todo lo que hemos estudiado, con todo lo que hemos alcanzado, nunca todo esto llegará al valor que tiene Cristo en nuestra vida. Entonces, simplemente con la llegada de Cristo en nuestra vida, con el conocimiento de Jesús, las prioridades cambian. Si antes nuestra vida se basaba sobre el valor que nos podían dar los estudios en nuestra vida, el trabajo, pues las personas, los amores, las cosas materiales, ahora todo esto tiene su importancia, es parte de mi vida, pero en comparación con lo que he encontrado de Jesús, basura. No hay comparación. Mi prioridad ahora, ¿cuál es? Amar a Dios, seguir a Cristo, buscarle a Él. Y si por el camino me pide que deje el trabajo, que deje una amistad, que deje alguna cosa que tenía, la dejo porque le sigo a Él. Porque ahora mi prioridad es Él. Porque sé que todo lo que Él me va a pedir va a ser bueno, porque su voluntad siempre, siempre, siempre es buena, perfecta y agradable. Entonces mi prioridad es conocerle a Él, es amarle a Él. Y esta es la verdadera vida. Porque dice,
¿A qué te sirve tener todo lo demás si has perdido tu vida? Sin embargo, si encuentras a Jesús, has ganado tu vida. Has ganado la salvación. Porque esta vida que tenemos aquí, amigos, es pasajera, es muy breve en comparación con la eternidad. Y la verdadera vida la hemos empezado a vivir, no cuando nacimos del vientre de nuestra madre, aunque de pequeñito si muere va al cielo. La verdadera vida la hemos empezado a vivir cuando hemos aceptado a Cristo en nuestra vida. Y caminamos hacia esa eternidad con Él, mirando a lo celestial constantemente, hermanos. Negarnos a nosotros mismos significa mirar a lo celestial. Negarnos, morir a nosotros mismos. Negarnos a nuestra voluntad aquí en la tierra, a nuestros deseos aquí en la tierra, a nuestras pasiones, a nuestra mentalidad, a nuestra manera de ver las cosas, de cómo ponemos prioridades en nuestra vida. Negarse a uno mismo significa dejar de pensar en las cosas de aquí abajo en la misma manera en la que pensábamos antes de conocer a Jesús. Negarse a uno mismo significa, se refiere más bien a cederle a Dios nuestra voluntad. Me niego al derecho a decidir de forma autónoma. Y eso en las diferentes áreas de nuestra vida, hermanos. Porque por eso leemos en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. En el momento en el que hemos decidido seguir a Jesús y le estamos diciendo, no solo quiero creer en ti, es que quiero seguirte. Entonces le estamos diciendo al Señor, quiero perder todos mis derechos a decidir sobre mi vida, porque mi vida te la doy a ti. Eso es negarse a mí mismo. Negarnos a nuestra voluntad. Ya no somos nosotros los que decidimos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hemos comprometido a hacer lo que Él nos iba a pedir. Nos hemos comprometido con Él a vivir una vida como Él quiere. Y mira, seguimos siendo libres cada día de no hacerlo. Pero si quieres seguirle, eso va a significar hacer su voluntad. Amén. Y eso abarca todas las áreas de nuestra vida. O es que primero escogemos un trabajo y luego le pedimos a Dios que nos ayude. O es que primero escogemos un novio o una novia y luego oramos a ver si me bendice la relación. O es que primero empezamos unos estudios y luego decimos, Señor, ¿habré hecho bien? Es que las prioridades tienen que cambiar en nuestra vida. Antes de tomar cualquier decisión, tenemos que consultar a Dios. Señor, ¿qué estudio quiere que haga? ¿Qué trabajo quiere que coja? Esta relación, antes de empezarla, háblame. Negarse a nosotros mismos significa entender que ya no somos dueños de nosotros mismos. Si voluntariamente decidimos seguirle, es como el esclavo. El esclavo pierde sus derechos delante de su amo. Y esto es voluntario. Incluso el Señor dice, ya no sois esclavos, sois siervos. Pero es para que entendamos realmente nuestra posición delante de Dios. Llegamos a perder nuestros derechos para hacer lo que nuestro Señor nos pida que hagamos en todo momento. Amén. Y lo hacemos por amor y porque deseamos obedecerle. Dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Eres esclavos de tu carne y de tus pasiones o eres esclavo del Espíritu Santo? Porque si no nos gusta la palabra esclavo hacia Dios, ¿te gusta esclavo hacia Satanás y hacia la carne? ¿Te gusta más? ¿A quién quieres obedecer? ¿A ti mismo? ¿A tu voluntad? ¿O a tu Señor y a su voluntad? Porque negarse es obedecer. Negarse a uno mismo es obedecer y la obediencia es una decisión. Amén. No siempre nos gusta obedecer. No siempre nos gusta. No sé tú, a mí muchas veces no me mola nada lo que Dios me pide. Pero nada de nada. Pero lo hago por amor.
y porque sé que va a ser lo mejor para mi vida, aunque no lo comprenda en ese momento, lo comprendemos después. Por favor, ¿podéis poner en silencio a alguien que está whatsappeando durante la predicación? Negarse a uno mismo significa obedecer a Dios. Y la obediencia es una decisión, y sabéis, es una decisión personal. Yo decido por mí, no puedo decidir por mi esposo o por mi esposa, por mis hijos. Y es una decisión diaria. No es que un día decido seguir a Cristo, pero luego en mi vida diaria no cumplo con lo que he dicho. Si dice cada día, significa que cada día yo tengo que decidir obedecerle. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio afán. Y entonces cada día se van a crear situaciones que yo tengo que enfrentar y delante de las cuales yo tengo que tomar una decisión. Y tengo que decidir obedecer a Dios, obedecer a mi carne. Obedecer a su voz, obedecer a otras voces. Cada día decidimos negarnos a nosotros mismos. ¿Amén? Negarnos a nosotros mismos. Vamos a seguir haciendo la misma pregunta. ¿Quieres seguir a Jesús? Ya lo primero lo hemos asumido. Tomar la cruz. Algunos piensan que la cruz es el sufrimiento que le da la vida. Ay, con mi marido no veo lo que he aguantado. Tengo el cielo ganado. Ay, con mi madre, la pobre enferma, con mi padre. Es que yo cuando voy ahí a San Pedro me está esperando. Yo lo he escuchado, en la puerta, otra me dice, mi primo me va a abrir. Algunos piensan que llevar la cruz son los sacrificios que hacemos aquí en la tierra. Incluso algún creyente puede pensar que por los sacrificios que tiene que hacer por ser creyente, esa es mi cruz. No es esa. Vamos a mirar qué es lo que fue la cruz. Creo que esto lo comenté una vez en una de mis predicaciones. ¿Qué fue la cruz para Jesús? ¿Qué significó la cruz para Jesús? ¿Y qué era lo que Jesús llevaba hacia el Gólgota? Porque en los evangelios leemos, en los 4 evangelios, acerca de este momento. En el evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 32, leemos que obligaron a Simón a que llevara la cruz de Jesús. En Marcos 15, 21, leemos que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, a que le llevara la cruz a Jesús. En Lucas 23, 26 dice que este hombre iba tras Jesús. Y en Juan 19, 17, y los evangelios nunca se contradicen, sino que aportan algo que otro no dice. Jesús, cargando su cruz, salió al lugar. Entonces, ¿cargaba Jesús la cruz o la cargaba Simón? Primeramente, algunos piensan, la mayoría de los comentadores, que Jesús inició a llevarla hasta que se cansó y llamaron a este hombre Simón que le llevó la cruz en un tramo. Pero Jesús siguió llevando una cruz hasta llegar al Gólgota. ¿Qué fue lo que llevó Jesús? La costumbre bíblica era una usanza que, primeramente, cruz del griego es tauros, que significa estaca derecha. Y en los tiempos de la Biblia, en el momento de la crucifixión, había una viga horizontal que estaba ya, había una viga horizontal y una viga vertical. Una estaba ya puesta en el lugar donde iba a tomar lugar la crucifixión, y la otra la llevaba el acusado. Aunque Jesús no llevó esa viga hasta ese punto todo el tramo, Jesús estuvo llevando una cruz. ¿Cuál era esa cruz? Era usanza para los criminales, para los malhechores, para lo que peor lo habían hecho, llevar una acusación escrita. Y esa acusación escrita era una tabla de madera. Se le ponía en una tabla de madera de 25 centímetros por 14.
era blanca con escritas de color rojo. Y en esta inscripción, aquí iba puesta la condena del acusado. Y entonces el acusado llevaba esta inscripción para que todo el mundo pudiera ver de qué era acusado el hombre. Y cuando llegaba en el lugar de la crucifixión, se lo quitaban del cuello y lo colgaban en la cruz, para que todo el mundo pudiera ver de qué fue acusado ese hombre. Eso se hacía solo con los peores criminales. Ya era una muerte muy fea y que producía mucha vergüenza el hecho de ser crucificado. Pero el llevar esa inscripción era peor todavía. Y sabéis, esta inscripción que identificaba a Jesús era su verdadera cruz. Esta fue la verdadera cruz de Jesús. Este fue el motivo por el cual Jesús fue crucificado, su identidad. Lo que se le juzga en este caso no son las acciones, es su identidad. Normalmente a un hombre se le juzga por lo que ha hecho. A Jesús se le juzgó por quién era. El único cargo que se presentó ante el Sinedrín fue blasfemia. Jesús fue acusado por blasfemia. Jesús fue crucificado por ser el Hijo de Dios, por ser el Mesías enviado. De hecho, no fue un juicio ordinario. La blasfemia fue el único cargo que se le pudo dar a Jesús. Jesús fue juzgado y declarado culpable por blasfemia, por quién era. Y su cruz identificaba quién era. Eso es lo que ha significado para Jesús la cruz. ¿Y hoy qué significa tomar la cruz? Porque para Jesús ha significado la muerte, el desprecio, la burla, la vergüenza, el rechazo, el sufrimiento, el dolor físico, el sentirse solo, el ser traicionado, el dejar su gloria. Para ti y para mí, ¿qué puede significar tomar la cruz? Más o menos lo mismo. ¿Quieres seguir a Jesús? Porque quizás no te van a lapidar con piedras, pero te lapidan con palabras. Quizás no te van a poner en una cruz y no te van a colgar porque estamos ahora mismo, en este momento, en un país libre. Pero sí vas a estar expuesto a las críticas de todo el mundo. A que todo el mundo te juzgue, a que todo el mundo se ría de ti, a que todo el mundo te critique, porque cuanto más quieras servir a Dios, te lo voy a decir, más serás criticado. Cuanto más pasos quieras dar para servir a Dios y comprometerte en tu vida y decirte quiero seguir, yo te lo quería pintar más bonito, de verdad, pero te aseguro que el ministerio, el servicio es duro, hermanos. Todo el mundo te juzga. Mira la apariencia, no te miran a cómo estás, a tu corazón, solo te juzgan. Te sientes solo, sola en muchísimas ocasiones, rechazado, incomprendido. Muchas veces te quedas solo y la gente que estaba conmigo no habían tomado el mismo compromiso que tú. Te decepcionan las personas. Decimos que queremos morir, tomar nuestra cruz y vivir cada día para Dios. Moriré por ti, Señor, en todo tiempo. Y luego no somos capaces de negarnos a nosotros mismos y de ser realmente esos creyentes que toman su cruz y le siguen en las pequeñas cosas del día. El Señor nos pide que hagamos algo. No, pasamos por un momento difícil de crítica, de oposición, de aflicción, que no lo comprendo, Señor, es injusto. Tú, Señor, no estás viendo lo que me está pasando. Sí, te lo dije que te iba a pasar. Yo te lo dije. Mira, si queréis iros vosotros también, iros. Jesús hasta lo último siempre ha dejado la libertad de escoger. Pero si queremos seguir a Jesús, habrán consecuencias.
Yo no te lo voy a pintar bonito, pero te voy a decir que ganarás tu vida solo cuando decidirás seguir a Jesús. Encontrarás la verdadera satisfacción y la plenitud en tu vida solo cuando decidirás seguir a Jesús. Tomar tu cruz, hacer lo que Él te pida. Porque tomar tu cruz significa, de acuerdo a lo que hemos visto en Jesús, morir delante de todo el mundo y permitir que la gente lea tu inscripción personal, que habla de ti, de quién eres, de lo que crees. Significa no avergonzarte en decir que eres creyente, no avergonzarte de decir que crees en Jesús, que tienes fe en Dios, no avergonzarte de contar tu historia, permitir que todo el mundo pueda leer tu inscripción, todo el mundo pueda leer tu historia, todo el mundo pueda saber quién eres, todo el mundo pueda saber quién es Jesús por medio de tu vida, porque tu vida habla de tu Dios. Cuenta tu historia, habla de Dios como algo natural. Cada día toma tu cruz, cada día, en tu vida diaria toma tu cruz, en tu vida diaria muestra a Dios a este mundo, en tu vida diaria, en lo corriente de todos los días, habla con las personas que te rodean acerca de Cristo, de lo que hace por ti, de cada día cómo te da paz, de cómo te ayuda, de cómo te provee, de cómo te sana, de cómo te bendice. Habla de tu vida de iglesia como algo normal, porque no eres una alienígena. Eres una persona normal. No seamos místicos, hermanos. Somos hombres y mujeres que han encontrado a Cristo. Lleva tu cruz y muéstrala al mundo. Llevar la cruz significa tener una identidad en Dios y mostrarla a todos. ¿Quieres tomar tu cruz? Porque la vida del cristiano no puede ser vivida en el secreto. Si eres un seguidor de Cristo, no puedes pasar desapercibido en este mundo. Volvemos a hacer la pregunta. ¿Quieres seguir a Jesús? Y ya tenemos el segundo punto asimilado. Y finalmente dice, quien quiere ir detrás de Jesús tiene que negarse, tomar su cruz y seguirle. He estado mirando un poco las diferentes personas a las cuales Jesús ha llamado, ¿no? En los evangelios. Os animo a hacerlo, solo vamos a hablar de algunos. Pero qué curioso, que el Señor llama a personas diferentes en momentos diferentes de su vida, y cada uno ha respondido de una forma diferente. Algunos de la misma manera, otros de forma diferente. Por ejemplo, Jesús llama a dos hermanos, a Pedro y a Andrés, ¿vale? Dos hermanos de sangre. Y ellos dicen que en Mateo 4:18, que echaban la red en el mar, o sea que estaban empezando a pescar. Y Jesús les llama. Y ellos dicen que al instante dejaron las redes y le siguieron. Más adelante encuentra otros dos hermanos. Es que le encanta la familia al Señor. A Jacobo y a Juan, que dice que remendaban sus redes. O sea, que ya habían estado pescando. Y seguramente fue una buena pesca. Seguramente habían pescado algo, estaban cansados y estaban contentos de lo que habían pescado y tenían en sus manos los pescados, porque dice que tenía que remendar la red. Eso significa que pescando se había roto alguna parte de la red y tenía que ser arreglada. Uno todavía no había empezado, pero los otros ya lo tenían todo ahí. Sin embargo, viene Jesús y le dice, déjalo todo y sígueme. Y ellos dicen que al instante dejaron las redes y a su padre, que estaba en la barca. Algunos
estaban empezando o todavía no habían empezado a pescar. Otros ya habían pescado, habían recogido fruto del trabajo. Quizás todavía no has empezado a hacer cosas para el Señor o cosas en esta vida terrenal y piensas que eres muy joven o que es muy pronto, todavía no has visto cosas que esperabas ver, todavía no has hecho cosas que querías hacer, o quizás has empezado algo en tu vida, tanto ministerial como secular. Has encontrado un trabajo en el cual estás feliz, estás bien donde tú estás, ya estás viendo, recogiendo los frutos de tu trabajo, ya estás viendo que quizás se va un poco mejor la situación en la familia, en la economía, en esto, lo otro. ¿Estás en esa situación o en la otra? Lo que nos enseña la palabra, que cuando pasa el Señor, viene a tu vida, te llama y te pide que des un paso más hacia Él, tú estés dispuesto a dejarlo todo para seguirle. Y eso no va a significar que tienes que dejar la familia, el trabajo y todo. Quizás te lo pida, pero ¿estás dispuesto a seguir haciéndolo a su manera? Porque seguirle va a significar ya cambiar las prioridades. Y aunque estaba contento o con lo que tenía, o quizá todavía no ha llegado lo que yo esperaba, mi prioridad a partir de ahora va a ser pensar en lo que tú piensas, hacer lo que tú quieres que yo haga. Escoger el trabajo correcto, hacerlo de la manera correcta. Que nunca el trabajo sea un impedimento para vivir en santidad en tu vida. Que nunca el trabajo sea un impedimento para servir a Dios. Que nunca las relaciones en tu vida sean un impedimento para buscar vivir una vida que le agrada al Señor. Que nunca las relaciones, las amistades, el noviazgo sea un impedimento para cumplir con el propósito de Dios para tu vida. Amén. También estuvieron dispuestos a dejar a su padre. Ay, que ve Jesús, qué egoísta, qué feo, ¿no? Por encima le dejaron limpiar y arreglar las redes. Dejaron al padre en la barca con todo encima y se fueron los chavalitos. Pero Jesús no tenía 2 dedos de frente. ¿Qué le estaba pidiendo a estos hermanos? Aquí hay un principio escondido muy importante. Que lo primero en la vida de un creyente tiene que ser Cristo y nadie más. ¿Estáis de acuerdo? Esto no significa que siempre tengamos que abandonar a nuestra familia, como ha sido mi caso, que lo testificaba mi madre, que me ha pedido en un momento de mi vida de dejar mi tierra, mi familia, mi casa. Quizá no signifique esto para ti, pero sí significa poner a Dios en el primer lugar en tu vida. Dice la palabra en Mateo 19:29 que cualquiera que haya dejado casa a su hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No se trata de abandonar a la familia, se trata de poner a las personas en el orden correcto. Yo no sé cuál es tu orden en tu vida, pero yo veo en la palabra muy claramente que el orden es Dios, familia, iglesia. Lo primero tiene que ser el Señor en nuestra vida. Si Dios es lo primero, la familia estará en orden. Y si las familias están en orden, también la iglesia vivirá tranquilamente. Pero Jesús dijo, y lo leemos en los evangelios, por ejemplo en Mateo capítulo 19, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Os voy a decir una cosa que yo he vivido en diferentes ocasiones y que sé que algunos de vosotros han vivido, están pasando o vivirán. Por amor al Señor, por ser fiel al llamamiento que Dios pone sobre vuestra vida, por ser fiel a los principios de la palabra de Dios, en ocasiones nos encontraremos a ir en contra de la voluntad de algún familiar. Porque hemos decidido seguir a Cristo. No es que Jesús quiere dividir a las familias,
pero quiere que le sigamos y que hagamos lo que Él nos pide. Y a veces un familiar no lo comprende. ¿Por qué Jesús llamó a Juan y a Jacobo y no llamó al Padre? Porque la salvación y el llamamiento son personales. ¿Me estáis escuchando? Dentro de la misma familia puede llamar a un hijo y no al hermano. Puede llamar al padre y no al hijo. Para una tarea específica, para un llamamiento, para un ministerio. Porque el llamamiento es personal, la salvación es personal. Y he entendido, hermanos, que Dios escoge a quien quiere, porque lo dice la palabra, escoge a quien quiere, cómo quiere y cuándo quiere para hacer lo que a Él le plazca. Así que si el Señor en esta mañana te está hablando y tú sientes en tu corazón que el Señor te está diciendo, quiero un paso más, quiero que me sigas, quiero que tomes decisiones en tu vida, quiero ser el primero, obedece. ¿Sabéis? Jesús se encontró con personas que le dijeron, ay Señor, personas que habían sido llamadas. Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre, por fin. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dios sabe lo que hace. Y si te pide que hagas algo, es porque quiere que lo hagas. Él se va a encargar de tu familia. A veces decimos, te quiero seguir, pero cuando las cosas estén un poco mejor, porque ahora mira qué lío tengo en mi casa. Te quiero seguir y te seguiré, de verdad, cuando estaré un poco mejor económicamente, porque es que ahora lo único que puedo hacer es trabajar y trabajar y trabajar. Mira, Señor, te seguiré, pero cuando los hijos sean un poco mayores, porque es que ahora me tengo que dedicar a ellos exclusivamente. Quiero ser una buena madre, un buen padre. Señor, te seguiré, de verdad, pero cuando tenga más tiempo, es que no tengo tiempo ahora mismo. Señor, te seguiré cuando me encuentre un poco mejor, porque estoy un poco frío. Necesito que tú ahora mismo me toques, me cambies, entonces te seguiré. Te seguiré, pero cuando esta situación se solucione, porque es que ahora mismo, mira, amigo, amiga, siempre habrá excusas para no comprometernos completamente con el Señor. Siempre tendremos excusas para no hacer lo que Dios nos pide. Siempre. Eres libre, ¿eh? Eres voluntario. Pero ahora, si estás diciendo que quieres seguir a Dios, las prioridades tienen que ser puestas en su sitio. Y Dios es siempre el primero. Así que escoge bien cómo usas tu tiempo, escoge bien cómo trabajas, escoge bien cómo tu relación con tus amigos, con tu familia, escoge bien el tiempo que pasas con el Señor, porque no puede ser que querramos servir a Dios y no encontramos tiempo para estar con Dios. ¿Cómo podemos seguir al Maestro? ¿Cómo podemos seguir sus huellas si ni siquiera sabemos qué forma tienen sus huellas? ¿Y cómo lo sabemos? Conociendo su palabra, pasando tiempo con el Señor, escuchando la voz del Espíritu Santo. Yo no puedo seguir a un Dios que no me habla. Yo no puedo seguir a alguien que no conozco. Y sabéis, y con eso termino, Jesús tenía autoridad para decir todo esto. Porque tenía solo 12 años cuando lo encontraron en el templo hablando con los maestros. Y Jesús le dijo a su madre, cuando fue a buscarle, déjame ocuparme de los negocios de mi padre. Aún así, abre un pequeño paréntesis, dice que aún así se sujetó a ellos. Y eso también esconde otro principio que nos enseña que Dios empieza a hablar a nuestro corazón y empieza a hablar al corazón de nuestra familia. Y nos va preparando a todos para que cuando llegue el momento del cumplimiento de su propósito, todos estemos preparados para abrazar el propósito completo de Dios. Así que no aceleremos los tiempos, sino que guardemos toda palabra que Dios nos va dando y vamos tomando decisiones para... Hablaba yo esta semana con una persona y le dije, mira, no es cuando
ya empiece a hacer esto, me voy a poner bien. Es que es al revés. Primero te tienes que poner bien y luego servirás a Dios. No nos ponemos bien porque servimos a Dios. Nosotros buscamos la santidad en nuestra vida porque le amamos. Y al quien le ama, Dios se revela y le usa. Amén. Y cuando su madre, sus hermanos, los suyos, dice la palabra, que fueron a buscar a Jesús, ¿Jesús qué le dijo? ¿Quién es mi madre? ¿Y quién son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre son mi madre y mis hermanos. Ella es mi madre de sangre. Pero yo tengo varias madres aquí. Tengo 2 hermanos de sangre en Italia, pero yo tengo muchos hermanos aquí. ¿Quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre. Esta es mi familia. Jesús puso la voluntad de su Padre por encima de la suya y de la voluntad de su familia terrenal. No se dejó condicionar ni se dejó influenciar por sus familiares. Tomó la decisión de obedecer a Dios. Y en esta mañana, ¿es tu decisión seguir a Jesús? Seguir a Jesús es negarse a sí mismo, rendir nuestra voluntad y nuestros derechos. Ir detrás de Jesús es tomar la cruz y seguirle. Mostrar al mundo entero quiénes somos y lo que creemos. Seguir a Jesús es poner al Señor en el primer lugar en nuestro corazón y estar dispuestos a cualquier cosa. Seguirle no es una obligación, pero los que quieran hacerlo, lo tendrán que hacer a la manera de Dios. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos en esta mañana? Y simplemente medites en estas palabras que has escuchado en esta mañana. No voy a hacer un llamado, pero sí te pido que ahí donde tú estés en tu corazón tomes decisiones. Porque muchos han respondido sí a la voz de Dios, pero luego no han sido capaces de seguirle cada día. Muchos han empezado a caminar y en el camino se han parado, porque se han visto solos, decepcionados, incluso por Dios, porque no comprendían lo que estaba haciendo. Pero hay otros, quizás un pequeño remanente, que sí ha permanecido fiel hasta el final. Y Jesús busca un pequeño remanente, no busca multitud, busca unos pocos que decidan decirle: sí, Señor, te quiero seguir. Ayúdame a negarme a mí mismo cada día. Ayúdame a tomar mi cruz cada día y enséñame a seguir tus pasos. Porque yo cuando te encuentre un día, quiero que tú me digas: bien hecho, siervo fiel, entra. No lo has hecho perfecto, pero has buscado mi voluntad. Has buscado obedecerme. Y si en esta mañana esta es tu decisión, ahí donde tú estás, yo te quiero pedir solo que levantes tu mano. Y esta mano levantada está diciendo: Señor, levanto mi mano en señal de rendición. Amén. 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 Hay muchas manos que se están levantando. Y sabes, esta mano es una mano que se rinde y que dice: Señor, tú conoces mis debilidades, conoces mis caídas, tú me conoces perfectamente, pero mira, yo hoy decido seguirte. Y estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas, porque te amo, porque en ti he encontrado la vida y solo tú eres la vida verdadera. Señor, en esta mañana yo te doy las gracias por cada mano que se ha levantado. Y yo la levanto también con ellos, porque cada día es una decisión. Cada día tomamos la decisión de seguirte. Cada día tomamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra carne, la decisión de hacer tu voluntad. La decisión
de someter nuestra voluntad a la tuya, la decisión de encontrar nuestra identidad y mostrarle a todo el mundo quiénes somos, y la decisión, Señor, de obedecerte, de seguirte. En esta mañana yo te pido que tu Espíritu Santo confirme llamamiento en los corazones. Yo te pido que tu mano pueda tocar a cada persona, su corazón, su mente, si tienen dudas, si tienen miedos, si están heridos, si están cansados. Yo te pido, Señor, que tú renueves las fuerzas, que tú avives el fuego en su interior, que tu Espíritu Santo vaya hablando verdad, que tú les ayudes a dejar sus pecados, que tú les ayudes a dejar su pasado atrás, que tú les ayudes a dejar las cosas terrenales, a poner las prioridades en el corazón de cada uno, que tú seas el primero, Señor, el primero en el corazón de cada persona, en cada hogar, en cada sitio donde tus hijos trabajan, que haya luz, que sea un sitio donde haya sabor, porque hay sal en ese lugar. Y te pido, Señor, que en medio de este pueblo donde tú nos has puesto, esta pequeña luz de Centro Cristiano Puerta del Cielo pueda ser una luz que alumbra a muchos. Ayúdanos, enséñanos cada día a tomar nuestra cruz, a hablar de ti a este mundo. Y te doy las gracias, Señor, porque sé que esta palabra no solo ha sido sembrada hoy, sino que tú seguirás hablando a nuestras vidas. Toma el control de nuestras vidas, Señor, y cumple tus propósitos en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.